Carlos Javier Soler, quien se desempeñó como exsecretario de Seguridad de Cali y exasesor de paz, ha lanzado una fuerte crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X. En su mensaje, Soler ha señalado que el mandatario estaría incurriendo en una violación directa de la Ley 418 de 1997, la cual fue modificada en 2022 mediante la Ley 2272. Esta normativa es crucial dentro del marco legal colombiano, pues establece con claridad en qué circunstancias y bajo qué condiciones se pueden levantar las órdenes de captura contra miembros de grupos armados que participan en negociaciones de paz con el Estado colombiano. El objetivo de esta regulación es garantizar que los procesos de paz se realicen dentro de unos parámetros estrictos, evitando que se generen vacíos legales que puedan ser aprovechados por los grupos armados para fortalecerse sin control alguno por parte del gobierno. Según lo expresado por Soler, el artículo 8, numeral 3, de la mencionada Ley 2272 establece requisitos específicos y obligatorios que deben cumplirse antes de proceder con el levantamiento de órdenes de captura. Esto significa que no se puede proceder de manera arbitraria, sino que es necesario cumplir con una serie de criterios que garantizan que la medida se tome de manera responsable. La principal condición estipulada en la norma es la existencia de zonas de concentración, las cuales deben ser delimitadas explícitamente por el Gobierno nacional. Dichas zonas deben estar bajo un control estatal riguroso y garantizar plenamente la presencia de la autoridad civil, asegurando que los acuerdos de cese al fuego o negociación se desarrollen dentro de un marco de legalidad y supervisión institucional. Tienen una función fundamental, ya que permiten que los integrantes de los grupos armados que se encuentran en negociación permanezcan en un espacio controlado y vigilado por el Estado, garantizando así que el proceso de paz avance sin que ello implique un debilitamiento de la seguridad nacional. En otras palabras, estas zonas permiten que los diálogos de paz se desarrollen en un entorno supervisado, donde el Estado mantiene la autoridad y evita que los actores armados puedan moverse libremente por el territorio nacional sin restricciones. El exsecretario de Seguridad enfatizó que a pesar de estas disposiciones legales, el gobierno de Gustavo Petro, junto con su alto comisionado para la paz y el Ministerio del Interior, no establecieron las zonas de concentración requeridas por la ley. En su mensaje, Soler afirmó que en lugar de definir puntos específicos de reunión y control para los grupos armados, la administración de Petro tomó la decisión de designar a Colombia en su totalidad como zona de concentración. Este hecho, según el exfuncionario, constituye una flagrante violación de la normativa vigente y tiene consecuencias directas sobre la seguridad y el orden en el país. Esto representa un problema grave, pues implica que los grupos armados pueden desplazarse libremente por todo el territorio nacional sin ninguna restricción, lo que va en contra del propósito fundamental de la Ley 2272. Sin una delimitación clara de zonas, el Estado pierde la capacidad de supervisar y controlar el accionar de los actores armados, lo que podría derivar en una situación donde estos grupos sigan operando sin mayores dificultades, beneficiándose de la falta de medidas concretas por parte del gobierno. Para Soler, esta acción del gobierno significa, en la práctica, una cesión de los territorios nacionales a grupos ilegales como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Al no establecer zonas de concentración bajo control estatal, se genera un vacío de autoridad que, en su opinión, pone en riesgo a las comunidades que habitan en diversas regiones del país. En su denuncia mencionó que esta decisión deja desprotegidos a campesinos, indígenas, afrodescendientes, niños y mujeres, quienes quedan expuestos a los abusos y crímenes de los grupos armados sin que el Estado pueda intervenir de manera efectiva. En su opinión, al no establecer zonas de concentración bajo control estatal, se genera un vacío de autoridad que pone en riesgo a las comunidades que habitan en diversas regiones del país. Las zonas de concentración no solo son un requisito legal, sino que cumplen una función esencial en la protección de la población civil, ya que permiten que el Estado tenga un control más efectivo sobre los movimientos y acciones de los grupos armados. Al omitir esta delimitación, el gobierno está permitiendo que estos grupos tengan una mayor libertad de acción, lo que aumenta el riesgo de extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y otras formas de violencia que afectan a miles de ciudadanos. Además, el exfuncionario expresó su preocupación por el impacto que esta medida tiene sobre las operaciones militares y de seguridad en Colombia. En su declaración, señaló que al no haber delimitación de zonas de concentración, las fuerzas militares y la Policía Nacional se ven atadas de manos, sin posibilidad de actuar con claridad ante la presencia y expansión de los grupos armados ilegales.
Esto, según Soler, compromete gravemente la soberanía del Estado y dificulta la capacidad de respuesta de las autoridades ante eventuales crisis de seguridad en las regiones más afectadas por la violencia. En su denuncia, Soler mencionó que esta decisión deja desprotegidos a campesinos, indígenas, afrodescendientes, niños y mujeres, quienes quedan expuestos a los abusos y crímenes de los grupos armados sin que el Estado pueda intervenir de manera efectiva. Esto es especialmente preocupante en regiones donde la presencia del Estado ya es limitada y donde las comunidades han sufrido históricamente los efectos del conflicto armado. Sin zonas de concentración claramente establecidas, los grupos armados pueden seguir operando sin restricciones en estos territorios, afectando gravemente la vida y seguridad de sus habitantes. Esta situación también dificulta la implementación de proyectos de desarrollo y bienestar social, ya que la falta de control territorial impide que las instituciones del Estado puedan llegar de manera efectiva a estas comunidades para brindarles apoyo y protección. Este pronunciamiento de Carlos Javier Soler se suma a las críticas que diversos sectores han venido formulando contra la política de paz del gobierno de Petro. Si bien la Administración ha defendido su estrategia argumentando que busca soluciones dialogadas a los conflictos armados, expertos en seguridad y analistas han advertido sobre los riesgos de implementar medidas que no se ajustan a lo establecido en la legislación vigente. Para muchos, la falta de delimitación de zonas de concentración genera confusión, debilita el control territorial del Estado y puede propiciar el fortalecimiento de estructuras criminales que aprovechan estos vacíos de autoridad para expandir su accionar delictivo. Además, el exfuncionario expresó su preocupación por el impacto que esta medida tiene sobre las operaciones militares y de seguridad en Colombia. En su declaración, señaló que al no haber delimitación de zonas de concentración, las fuerzas militares y la Policía Nacional se ven atadas de manos, sin posibilidad de actuar con claridad ante la presencia y expansión de los grupos armados ilegales. En términos estratégicos, esto representa un obstáculo significativo para la lucha contra el crimen organizado, pues sin una delimitación clara de zonas de operación, las fuerzas de seguridad no pueden diferenciar con certeza las áreas donde pueden intervenir de aquellas que deben ser respetadas como parte del proceso de paz. Como resultado, se genera un ambiente de incertidumbre y confusión que podría ser aprovechado por los grupos armados para fortalecerse y expandir su control sobre más territorios. En este contexto, la denuncia de Soler cobra relevancia dentro del debate sobre la viabilidad y los alcances del proceso de paz que promueve el actual gobierno. La cuestión central sigue siendo si la estrategia de Petro realmente contribuye a una paz sostenible o si, por el contrario, está generando condiciones que favorecen a los grupos ilegales y desprotegen a la población civil. Este pronunciamiento de Carlos Javier Soler se suma a las críticas que diversos sectores han venido formulando contra la política de paz del gobierno de Petro. Si bien la Administración ha defendido su estrategia argumentando que busca soluciones dialogadas a los conflictos armados, expertos en seguridad y analistas han advertido sobre los riesgos de implementar medidas que no se ajustan a lo establecido en la legislación vigente. Para muchos, la falta de delimitación de zonas de concentración genera confusión, debilita el control territorial del Estado y puede propiciar el fortalecimiento de estructuras criminales que aprovechan estos vacíos de autoridad para expandir su accionar delictivo. En este sentido, el debate sobre la efectividad del proceso de paz sigue siendo un tema de gran relevancia, ya que la manera en que se maneje esta situación determinará en gran medida el futuro de la seguridad y estabilidad del país. En este contexto, la denuncia de Soler cobra relevancia dentro del debate sobre la viabilidad y los alcances del proceso de paz que promueve el actual gobierno. La cuestión central sigue siendo si la estrategia de Petro realmente contribuye a una paz sostenible o si, por el contrario, está generando condiciones que favorecen a los grupos ilegales y desprotegen a la población civil. Más allá de las intenciones del gobierno, es fundamental que las políticas implementadas se ajusten a las normas establecidas y que se tomen las medidas necesarias para garantizar que el proceso de paz no se convierta en un mecanismo que termine beneficiando a los actores armados ilegales en detrimento de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que el gobierno de Petro está manejando correctamente las negociaciones con los grupos armados? Déjanos tu comentario con tu opinión. No olvides suscribirte al canal para seguir informado sobre este y otros temas de interés.